No fue un accidente. No fue un malentendido. Fue un momento frío, cruel y decidido. Un instante en el que el odio demostró que aún respira entre nosotros. Todo comenzó con una mirada de desprecio, un gesto arrogante y una decisión que nadie creyó ver venir, hasta que ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos, la dignidad de una persona fue pisoteada frente a todos, mientras el mundo alrededor eligió callar. Pero lo que nadie sabía era quién estaba a punto de levantarse contra esa injusticia. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente pasó? Era una mañana aparentemente común, una de esas que pasan sin llamar la atención. El veterano afroamericano, acostumbrado a enfrentar batallas mucho más duras que la vida diaria, solo buscaba algo sencillo, un lugar tranquilo para desayunar, un momento de paz después de años de servicio y sacrificio silencioso. Tenía una rutina estable, una vida calmada y un corazón lleno de historias que el mundo jamás se había tomado el tiempo de escuchar. Caminaba con serenidad, aferrado a la dignidad que siempre lo acompañó, creyendo que la gente lo veía como él veía al mundo, con respeto. Pero no todos lo veían así. En ese pequeño rincón cotidiano donde la gente debería sentirse segura, comenzaban a formarse miradas frías, juicios silenciosos y una tensión que nadie quería nombrar. Era el tipo de incomodidad que se siente antes de una tormenta, ese presentimiento que te advierte que algo no está bien, aunque todo parezca normal. Él no lo sabía todavía, pero estaba entrando en un lugar donde su historia, su identidad y su valor serían puestos a prueba de la manera más cruel. Y lo que sucedería allí no solo revelaría la maldad de unos pocos, también demostraría quién tiene el coraje de levantarse cuando la humanidad falla. Desde el momento en que el veterano se sentó en aquel sencillo restaurante, algo comenzó a sentirse diferente. No eran palabras, no eran anuncios abiertos. Era esa atmósfera pesada que se forma cuando el prejuicio entra primero por la puerta. Miradas largas, gestos innecesarios, susurros disfrazados de normalidad. Poco a poco, la calma de su rutina empezó a quebrarse, y con ella, el frágil respeto que se supone debería existir entre seres humanos. Al principio intentó ignorarlo. Estaba acostumbrado a la dureza del mundo, a resistir sin perder la dignidad. Pero la incomodidad no se quedó ahí. Comenzó a convertirse en algo más cruel. El ambiente se volvió hostil, como si alguien hubiese decidido que él no pertenecía a ese lugar. Cada movimiento suyo era observado, juzgado, ridiculizado en silencio. Lo trataban como si su sola presencia fuera una provocación. La paciencia se transformó en humillación, y la humillación empezó a convertirse en amenaza. Mientras tanto, el resto del lugar observaba, pero nadie intervenía. Algunos miraban con compasión silenciosa, otros miraban con indiferencia, y algunos miraban con una frialdad peligrosa. Era el tipo de escena donde la injusticia crece porque demasiados eligen callar. El veterano, con años de honor y sacrificio a sus espaldas, comenzó a sentir algo que jamás esperó experimentar en un país por el que había entregado tanto: sentirse pequeño, sentirse desprotegido, sentirse deshumanizado. El ambiente fue subiendo de intensidad. Primero fue desprecio, luego fue provocación, después humillación directa. Cada segundo parecía estirarse, volviéndose más incómodo, más doloroso, más indignante. Y mientras el desprecio crecía, también crecía algo más. La tensión invisible que avisa que algo está por estallar. Esa sensación que paraliza el pecho y hace que el corazón golpee con fuerza. Esa sensación que te hace preguntarte hasta dónde llegarán. Y si alguien hará algo antes de que sea demasiado tarde. Y entonces sucedió. La línea invisible fue cruzada. No fue solo una falta de respeto. Fue agresión. Fue violencia dirigida no solo a una persona, sino a todo lo que representaba. Años de lucha, identidad, dignidad, historia. Ese instante marcó un antes y un después.
El restaurante dejó de ser un simple lugar. Se convirtió en un escenario de injusticia, donde el odio decidió mostrarse sin máscara. El tiempo pareció detenerse. Algunos espectadores quedaron inmóviles. Otros miraron hacia otro lado, como si ignorarlo lo hiciera menos real. Pero nada podía ocultar lo que acababa de pasar. Era evidente, era brutal, y era imposible de justificar. El corazón del veterano temblaba entre coraje y tristeza, no solo por el golpe recibido, sino por la verdad que acababa de confirmarse delante de todos. Aún existen lugares donde el color de piel convierte a alguien en objetivo. Lugares donde el respeto se concede selectivamente. Lugares donde la humanidad falla. Pero lo que nadie imaginaba era que esa no sería la última palabra. Porque mientras el agresor se sentía invencible, creyendo que había humillado a alguien sin consecuencias, una verdad oculta estaba a punto de salir a la luz. Y cuando esa verdad se revelara, el poder cambiaría de manos de una manera que nadie en ese lugar olvidaría jamás. La historia estaba lejos de terminar. Lo realmente impactante todavía estaba por comenzar. El momento que muchos temían pero que nadie quiso detener, finalmente explotó. El golpe no solo lastimó su cuerpo, destrozó algo más profundo. El restaurante quedó en silencio, ese tipo de silencio que pesa, que acusa, que deja expuesta la brutalidad sin excusas. El veterano quedó de pie, tambaleante, no por debilidad física, sino por la traición invisible de un mundo que alguna vez juró proteger. El dolor no era solo del impacto, era el peso histórico de generaciones que han soportado lo mismo una y otra vez. Allí estaba él, alguien que había enfrentado peligros reales, riesgos mortales, situaciones donde la vida pendía de un hilo, y ahora estaba siendo humillado en un simple lugar público, no por lo que hizo, sino por lo que era. El odio lo había reducido, no como soldado, no como ciudadano, sino como objetivo. Y durante unos segundos pareció completamente solo. Pero algo cambió. En medio del miedo, la vergüenza y la rabia contenida, comenzó a revelarse una verdad que nadie esperaba. La gente alrededor ya no veía solo a un hombre herido. Veían una injusticia desnuda, imposible de ignorar. Algunos corazones despertaron, otros sintieron culpa, otros, temor, porque lo que se había hecho no se quedaría oculto, no esta vez. Y entonces llegó el giro que transformó ese instante en algo mucho más grande que una agresión racista. La identidad del hombre dejó de ser solo la de un anciano afroamericano, se convirtió en la de un héroe silencioso, alguien con historia, alguien con peso, alguien con conexiones que cambiarían por completo la dinámica del poder en esa sala. Lo que el agresor creyó insignificante ahora se convertía en la tragedia más grande de su vida. De pronto, el hombre que fue tratado como nada se reveló como alguien imposible de ignorar. Y en ese segundo, cuando la verdad finalmente emergió, el miedo cambió de lugar. Lo que estaba por ocurrir no solo iba a exigir justicia, iba a dejar una lección que nadie en ese lugar volvería a olvidar. La verdad finalmente salió a la luz, y con ella llegó la consecuencia. Aquellos que lo humillaron tuvieron que enfrentar la realidad de sus actos, mientras el veterano recuperaba algo que intentaron arrebatarle: su dignidad. No fue una victoria perfecta. Las cicatrices quedaron, no solo en su piel, sino en su memoria. Sin embargo, algo más profundo ocurrió. La gente que presenció el hecho ya no pudo fingir que no vio nada. No pudieron seguir ignorando que el racismo no es cosa del pasado. Sigue vivo, silencioso, cotidiano. Este no fue solo un incidente. Fue un recordatorio brutal de la lucha que aún existe. Porque cada vez que una persona es atacada por su color, su historia o su rostro, toda la humanidad pierde algo. La pregunta es, ¿vamos a seguir mirando hacia otro lado? ¿O vamos a ser parte del cambio?